¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Nada indica que está ahí, se esconde y avanza de manera muy lenta y muy silenciosa. La enfermedad renal crónica infantil es difícil de detectar, de diagnosticar, porque en sus etapas primarias es asintomática, pero no es invencible. Existe un recurso invaluable y al alcance de todos para retardar su evolución. Y estamos hablando de la prevención. Hoy vamos a hablar de las enfermedades renales en los niños. Los síntomas, el tratamiento, cuáles son las causas de esta enfermedad, cómo se diagnostica, qué tipo de enfermedades renales existen, cómo son los costos y cuáles son los costos de un tratamiento para este tipo de enfermedades. Y también quiero que analicemos el día de hoy cuál es la realidad en el acceso a la atención médica para los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa. Ahí está nuestra línea telefónica, 457-8300, extensión 5225 y 5226. Marquen ya, aprovechen para que no se crucen todas las llamadas y puedan interactuar con nosotros y con nuestro especialista, que ya les voy a contar quién es. Ya saben que pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales. Aquí estoy, como siempre, muy pendiente de mi celular porque a través de este aparato me llegan todos los mensajes de ustedes. Estoy pendiente de nuestra señal en vivo y en directo a través de Facebook Live, y entonces ahí puedo leer las opiniones de ustedes, los comentarios, las interrogantes, preguntas, lo que nos quieran comentar sobre nuestro tema del día: las enfermedades renales en la población infantil. Y para conversar sobre este interesante tema me acompaña hoy el doctor Juan Guillermo Cárdenas. Él es especialista en nefrología pediátrica de la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Actualmente se desempeña como médico especialista en la Unidad de Servicios de Salud de Patio Bonito Tintal de la Subred Integrada de Servicios de Salud en toda esta zona suroccidente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si comenzamos, doctor Juan Guillermo, explicándole a la gente cuál es el rol que juegan los riñones? Yo creo que es importante que partamos de ahí. ¿Qué es lo que hacen los riñones en el cuerpo para comenzar a entender todas estas enfermedades? Bueno, y es importante saber cuál es la función de los riñones, partiendo de que todo el mundo piensa que solamente, digamos, limpian la sangre. Pero las funciones de los riñones son variadas. O sea, tenemos por parte de los riñones que manejan el aporte hídrico, o sea, regulan el balance hídrico. También ahí regula los minerales y electrolitos, hace limpieza de sustancias que nosotros ingerimos y sustancias que nosotros mismos producimos por nuestro cuerpo. O sea, hay tóxicos que nosotros estamos ingiriendo a diario y tóxicos que el mismo cuerpo está produciendo y se encarga de limpiarlos de la sangre. A su vez también tiene un papel importante en la formación básicamente de los huesos por medio de una hidroxilación de una vitamina, que eso es algo más técnico ahí, y también ayuda a que esos propios huesos produzcan la sangre. Entonces tiene mucha importancia y muchas funciones de las cuales nosotros nos encargamos de eso. O sea, cuando hablamos de nefrología pediátrica, yo siempre abro diciéndole a los pacientes, a las familias de los pacientes, que nosotros nos encargamos es de valorar las funciones del riñón y ver enfermedades que directa o indirectamente puedan afectar cualquiera de esas funciones y tratar de tratarlas, o sea, dar un tratamiento con eso. Sí, oportuno, ¿cierto? Sí. Es decir, actúa entonces como el sistema de recolección y procesamiento de todo, como los desperdicios, ¿cierto? Del cuerpo humano. En una parte sí, es una de las funciones, sí. En realidad también controla la tensión arterial. Entonces son más o menos 7 funciones que en realidad tiene el riñón, y nos enfocamos nosotros no solamente en una, sino siempre cuando valoramos nosotros como nefrólogos, valoramos en todas esas funciones. Bueno, doctor Juan Guillermo, nosotros, digamos, tenemos en el dato, y lo vamos a presentar más adelante antes de la pausa, un dato a nivel mundial, pero a nivel Bogotá, digamos, ¿qué cifras manejan ustedes de este tipo de enfermedades renales en los niños? Es decir, ¿cuántos niños tienen que recibir un tipo de atención médica que está directamente relacionado con enfermedades o con problemas o con infecciones que tienen que ver con la vía urinaria y con los riñones? Es que de todas formas ahí es importante saber que nosotros no solamente nos dedicamos a ver enfermedad renal crónica, sino vemos patologías diversas. Entonces, si hablamos de infecciones de vías urinarias, hablamos más o menos del 6% de los pacientes pediátricos con infección de vías urinarias, aproximadamente un 9% de pacientes con una anormalidad en la vía urinaria, 6% de pacientes hipertensos.
que es algo importante también. La enfermedad renal crónica, pues que va estableciéndose cada día más, porque cada día estamos haciendo más aproximación y atención integral y temprana para la enfermedad renal crónica. Entonces, cada día vamos reconociendo más pacientes que pueden presentar enfermedad renal crónica. Y enfermedad renal crónica no implica que requieran diálisis. Son pacientes que tienen alguna alteración, alguna comorbilidad o alguna enfermedad adyacente que también puede alterar esa función del riñón. Sí, precisamente más adelante vamos a profundizar en esto. ¿Cuándo es que ya se llega a que el aparato, digamos, a que el órgano ya no funcione más y entonces haya necesidad de hacer una diálisis? Entonces son como varias enfermedades, doctor. ¿Cuáles son las que están más relacionadas, las más comunes que se presentan en los niños? Las enfermedades renales más comunes. Lo más común que nosotros vemos son infecciones de vías urinarias, que las infecciones de vías urinarias se pueden dividir, digamos, en infecciones urinarias bajas y altas. Las altas son las que afectan directamente al riñón y que se llaman pielonefritis. Que son las que más nos causan problema porque esas pueden dejar una secuela renal. Tenemos también la hipertensión arterial, anormalidades de la vía urinaria, que son variadas, o sea, desde el riñón hasta la parte inferior de la vejiga podemos ver enfermedades y pues a medida que va pasando el tiempo vamos encontrando algún grado de enfermedad renal crónica también que la vamos viendo en los pacientes. Eso es básicamente lo que podemos así a grandes rasgos. ¿Y qué otros problemas están afectando el funcionamiento, podrían afectar el funcionamiento de nuestros riñones? O sea que, bueno, básicamente, por ejemplo, la hipertensión es algo que va creciendo. Cada día que vamos viendo más que los niños van incrementando su peso, se van presentando asociaciones de obesidad, de diabetes, se va presentando también la hipertensión y eso conlleva al riesgo de enfermedad renal. Muy bien. ¿Y con qué están relacionadas, por ejemplo, estas enfermedades? Es decir, ¿cuáles son como los factores de riesgo, los principales, para poder tener precisamente este tipo de problemas? Bueno, hay un componente grande que es un componente hereditario, ¿sí? Genético, en el cual también conlleva que se presenten algunas enfermedades asociadas a la herencia. ¿Listo? Hay otros que son directamente pues, asociados al consumo de algunas sustancias que vamos viendo. Pero un alto porcentaje, partamos de ahí, un alto porcentaje es un factor genético. Pues en pediatría sí es un factor genético, digamos. Podemos ver un gran factor genético. La otra es que se pueden ver también con enfermedades infecciosas, o las otras es que se pueden ver con la asociación de algunos consumos de sustancias. O sea, cada vez que vamos teniendo una dieta no balanceada, podemos ver que se presentan anormalidades en esa función del riñón. ¿Listo? ¿Y en qué hablamos principalmente? Hablamos, por ejemplo, en el consumo de bebidas gaseosas o de productos de paquete que tienen alto contenido de sodio y de conservantes como santinas, que esos pueden deteriorar la función del riñón. ¿Y el consumo de sal? El consumo de sal es lo más importante. ¿Listo? Cada día nosotros tenemos unas dietas muy elevadas con un consumo de sodio. Si vamos a ver, el consumo de una gaseosa más o menos es de 160 miligramos de sodio. El consumo de un paquete de papas más o menos es también del mismo valor, pero esos miligramos que se van sumando, los vamos sumando a la dieta completa de los pacientes y estamos teniendo dietas ricas en sodio que al final van llevando a deterioro de la función del riñoncito. Bueno, doctor Juan Guillermo, vamos a entrar entonces a hablar del tema de la sintomatología, porque decíamos en la presentación que son unas enfermedades que son silenciosas, ¿cierto? Correcto. No se identifican tan fácilmente, se puede incluso confundir con otro tipo de infecciones, afecciones o enfermedades. ¿Cuáles son como esos signos o esos síntomas que nos pueden estar diciendo que tenemos un problema con los riñones? Bueno, principalmente la alteración en los hábitos urinarios pueden tener, o sea, el hábito urinario es normal que todo el mundo vaya a orinar cada 2 horas, ¿listo? Sí. Y eso es lo que todos deberíamos cuidar y tener para mejorar. Pero hay niños que o tienen volúmenes muy altos de orina, tienen frecuencias también muy elevadas. ¿Como cantidad o como frecuencia? Cantidad, una parte, ¿listo? Que tengan volúmenes muy grandes de orina, que orinen en gran volumen. La otra es que orine frecuentemente, también la otra es que orine poco o síntomas como, por ejemplo, cuando los niños mojan la cama, que es algo que nosotros es común que lo veamos y puede estar por debajo alguna enfermedad del riñón propiamente dicha. Sí, doctor, yo tengo acá como una listica de algunos síntomas, por ejemplo, de problemas en el tracto urinario o en el riñón.
Usted me dirá si es así. La fiebre, por ejemplo, cuando uno presenta Para las infecciones urinarias se pueden presentar con fiebre, sí, efectivamente. También algunas intoxicaciones con algunas sustancias se pueden presentar más como fiebre. Por ejemplo, cuando le están administrando a los niños algunos medicamentos que no son prescritos por algún médico y que no tienen la regularidad ni la frecuencia, muchas veces estamos intoxicando el cuerpo y al intoxicarlo, intoxicamos una parte específica del riñón. ¿Eso cómo se va a ver? Se puede ver con fiebre. ¿Listo? Los niños pueden presentar fiebre, malestar general, escalofríos. Mucha gente lo va a confundir con estados gripales o infecciones de vías urinarias y simplemente lo que estamos haciendo es que el riñón se está defendiendo de una intoxicación por alguna sustancia. Sí, está por ejemplo el hinchazón dicen alrededor como de los ojos, sí, la cara, los pies. Correcto. Cuando hablábamos del manejo hídrico hablábamos de eso, del edema. Entonces el edema es importante. Uno puede tener edema, una de dos, porque está reteniendo mucha agua o la otra porque está eliminando unas sustancias que se llaman proteínas, que son las que forman nuestros tejidos y forman nuestros músculos. ¿Cómo se puede eliminar esas proteínas? Casi siempre es por algún problema en el filtro del riñón que está permitiendo que se orine esas sustancias. Y por ejemplo, doctor Juan Guillermo, sí, si me duele, bueno, en el caso de los niños, si les duele o si les arde para orinar, ¿es una señal ahí? Es importante, sí, pero para los niños grandes. Tenemos niños pequeños que no vamos a encontrar esa sintomatología tan clara. Podemos encontrar en los niños más pequeños es irritabilidad, malestar, fiebre, o sea, es lo principal. Cuando tenemos infecciones urinarias, por ejemplo, neonatales, el niño, el recién nacido no se va a quejar de dolor, se va a presentar casi siempre, puede presentarse con fiebre o no puede presentarse con fiebre, pero puede presentar otras asociaciones. Muy bien. Tengo acá, por ejemplo, también incremento significativo en la frecuencia de orinar, que el doctor Juan Guillermo lo comentó, dificulta en el controlar la orina en el caso de los niños que son las incontinencias urinarias o los que les digo que se orinan en la cama que se llama enuresis. A ver, ¿sangre en la orina? Sí, lo normal es que uno no tenga por qué tener sangre, ni sangre visible ni microscópica. O sea, una cosa es que nosotros veamos la sangre, pero también en los estudios de los parciales de orina podemos encontrar sangre en el microscopio cuando lo está uno revisando. Y eso es importante porque ese tampoco se tolera. Muy bien. Hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando sobre enfermedades renales en los niños. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál debe ser el tratamiento? Más adelante vamos a estar hablando del acceso de los pacientes, de los niños, al sistema de salud, por ejemplo. ¿Cuánto puede costar un tratamiento para manejar, para tratar este tipo de enfermedades renales en la población infantil? Los invito para que participen de nuestro programa. Ahí está nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225, 5226. También la gente que nos está viendo ahorita a través de Facebook Live, que están ahí pegaditos a nuestra señal, escríbanos enseguida, escríbanos una pregunta, lo que ustedes, todas las inquietudes que tengan, aprovechen que tenemos acá a nuestro especialista durante 45 minutos para que él pueda también ayudarnos a entender mucho más este tema, a ver cómo lo podemos solucionar, qué es lo que debemos hacer, si realmente estamos teniendo estos signos y estos síntomas y tienen que ver con una enfermedad renal, en fin. Vamos a entrar entonces al tema del diagnóstico, doctor Juan Guillermo, porque bien lo hemos dicho en esta primera parte del programa que la enfermedad renal es silenciosa. Entonces hay que estar muy atento a cualquier tipo de síntoma que presenten los niños, porque un descuido, digamos, ¿cierto?, en la atención o en el cuidado del paciente puede originar ya una falla mucho más importante, mucho más se puede convertir en un problema crónico, ¿cierto, doctor? Sí, es verdad. O sea, lo importante de esto es saber que los papás tienen que estar muy bien, muy atentos a cualquier síntoma y estar consultando, digamos, por esos síntomas. También saber que existen ciertos riesgos para algunos pacientes que tienen algunas comorbilidades o algunas asociaciones. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene diabetes, un hijo que tiene hipertensión, un niño que nació antes de las 34 semanas de edad gestacional. Sé que esos niños van a tener mayor riesgo para presentar alguna enfermedad renal. Los canguros que llaman. Los canguros. ¿Tienen más...? Sí, la madurez de las células renales se hace a las 34 semanas. Hasta esa edad estamos nosotros formando todas las células de nuestro riñón. Digamos, no sé si nos acordábamos que nos decían que nosotros nacíamos con cierta cantidad de neuronas o de células cerebrales y a medida que va pasando el tiempo va envejeciendo y van muriendo esas neuronas. Lo mismo pasa con las células renales. Nosotros nacemos con cierto número de glomérulos que se llaman las células renales y a medida que va pasando el tiempo, unas se van madurando y otras van muriendo. ¿Listo? Pero estas no se van regenerando. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Los niños que nacen antes de las 34 semanas, que es la etapa No límite, se les ha desarrollado primero, no se le han completado el número de células. Nosotros nacemos más o menos con 1 millón de glomérulos de células en cada uno de los riñones. A medida que van haciendo, digamos, una semana antes de las 34 semanas, podemos calcular en que está con una pérdida aproximadamente del 15 al 25% de esas células. O sea, si vemos pacientes que estamos nosotros atendiendo de 28 semanas de edad gestacional, son niños que casi están con la mitad de la función de su riñón. Tenemos 4 semanas para que se maduren esas células y arranque una función adecuada. Pero sabemos que ese riñón, digamos, comparativamente, podría ser como el riñón de una persona adulta mayor. Entonces, tiene mucho mayor riesgo a que se vaya deteriorando ese riñoncito a medida que va pasando el tiempo. Por eso es que nosotros ahorita, por medio del Servicio de Salud de la Subred Integrada Suroccidente, hemos integrado el servicio de nefrología al programa de Plan Canguro, buscando que esos pacientes tengan toda la atención y que por lo menos si presentan alguna enfermedad renal tengan un diagnóstico más temprano. Muy bien, tengo no mensajes o comentarios, sino nos piden saludo. Virginia Tobar, Luis Ramírez, Beni Ascanio, Juan Diego Díaz, Janet Bermúdez Beltrán y también Leonardo Salcedo, gente que a esta hora nos está siguiendo a través de Facebook Live. Los saludamos en este momento desde aquí, desde nuestros estudios en vivo y en directo de Canal Capital. Bueno, pendiente entonces de las preguntas que tengan para nuestro especialista. Si un bebé, doctor Juan Guillermo, tiene problemas, este tipo de problemas en los riñones, ¿eso se puede diagnosticar antes de que el bebé nazca? Es decir, las que son malformaciones... ¿Durante el embarazo se puede eso diagnosticar? Algunas malformaciones de la vía urinaria se pueden diagnosticar desde el embarazo. La parte funcional del riñón propiamente dicha se ve después del nacimiento. ¿Listo? Pero con la tecnología que tenemos ahora, cada día estamos diagnosticando uropatías o anormalidades propias del riñón mucho más tempranas. Ya vienen con un diagnóstico, algunos de alguna malformación renal, y ya cuando nacen se confirma y se le empieza a hacer todo el seguimiento al paciente para tratar de garantizar que si es una malformación que pueda tener un tratamiento quirúrgico, digamos, o una reparación, se haga a tiempo y podamos disminuir ese daño que pueda presentar el riñón. Es decir, se pueden hacer a través de pruebas prenatales, ¿no? De rutina se puede eso. Lo que pasa es que detectar. con las ecografías obstétricas ya se hacen un seguimiento directamente a los riñones. Entonces, siempre que todo el seguimiento de las ecografías, que son 3 o 4 que hacen durante el embarazo, siempre hacen un enfocamiento en los riñones y miran a ver si tiene alguna normalidad. A nosotros nos llega muchas veces ya la mamá con el diagnóstico de, digamos, una hidronefrosis, que es que está inflamado el riñón por dentro, básicamente, y que lo presenta desde que está en el útero. Entonces, ya cuando sale, nosotros hacemos la confirmación y hacemos el seguimiento. Muy bien. Y el problema es que también pueden surgir, obviamente, posteriormente. Sí, ¿no? Posteriormente también se puede saber, pero la parte funcional sí es muy difícil. Uno puede sospechar en los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna normalidad en el líquido amniótico, pacientes que tengan oligohidramnios, que es poca cantidad de líquido amniótico, son pacientes que posiblemente pueden tener alguna alteración en la función del riñón, ya que el líquido amniótico también tiene gran cantidad de orina. Bueno, ¿en qué momento falla completamente el órgano? ¿En qué momento falla el órgano, este órgano tan importante que es el riñón, y toca ya iniciar diálisis e incluso, doctor Juan Guillermo, pensar ya en el tema de un trasplante de órgano? Es decir, ¿cuándo ya llegamos a esa etapa? Bueno, nosotros tenemos terapias sustitutivas renales tempranas, o sea, agudas, o tenemos unas crónicas. ¿Cuáles son las agudas? Son los pacientes que, por ejemplo, por alguna asociación, una infección o alguna asociación tuvieron un deterioro completo de la función del riñón. Falla es eso, el riñón no está funcionando, ¿listo? Pero puede ser por un momento agudo mientras el niño pasa de su enfermedad. Entonces nosotros lo podemos soportar en ese momento con alguna terapia aguda, ya sea una diálisis peritoneal o sea una hemodiálisis. ¿Listo? Y eso va a ser en la espera que ese riñón vuelva a restablecer sus funciones y podamos retirar la diálisis. ¿Listo? Esa es la primera etapa. ¿Listo? También tenemos una en la cual podemos dar una terapia crónica,
y son los pacientes que ya deterioró totalmente la función, que lleva un periodo crónico que ha venido deteriorando progresivamente el riñón hasta el punto que ya no es capaz el riñón de limpiar la suficiente sangre que debe limpiar. Aproximadamente nosotros, digamos, es un valor ahí que tenemos que es de 15 mililitros minuto, que es de sangre, sí, que es lo que tiene que limpiar el riñón. Si ya se supera eso, si es por debajo de eso, muchas veces los pacientes pueden requerir una diálisis peritoneal. También tenemos pacientes que no solamente es por la limpieza de los tóxicos, ¿se acuerda que hablábamos de todas las funciones de control de líquidos, de tensión arterial, de tóxicos, de electrolitos? Pacientes que puedan tener una alteración en alguno de esos funciones, pero que aparte del tratamiento médico no respondan, van a requerir una terapia. Entonces, por ejemplo, los pacientes que están tan edematizados orinan, pero están súper edematizados, están hinchados. Muchas veces van a requerir diálisis para sacarle eso. Pacientes que no se les puede controlar la tensión está muy elevada, también van a requerir un periodo de diálisis. Pacientes que tienen alguna alteración en los electrolitos y que a pesar de que se le está dando una suplencia o se está tratando de corregir, no funciona ese tratamiento médico, hay que darle una terapia sustitutiva renal. Pero digamos, ¿qué tuvo que haber pasado, doctor Juan Guillermo, para que el paciente se haya empeorado y se haya llegado precisamente a eso, que no funcione más el riñón, que se inicie ya el tratamiento con diálisis? Es decir, en ese tracto ¿no?, en que se está tratando al paciente, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se empeora y se llega a ese punto? Lo que pasa es que, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una sabiduría. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección, cuando tenemos una deshidratación, cuando tenemos un estado de choque, un estado en que nos compromete mucho nuestros signos vitales, el organismo mismo tiene que sacrificar algunos órganos. ¿Y cuáles van a sacrificar? Sacrifica primero intestino y riñones. ¿Listo? ¿Para qué? Para mantener todo el flujo sanguíneo hacia el cerebro, hacia el pulmón, hacia el corazón, que son órganos vitales. ¿Listo? Entonces, en ese momento, cuando son terapias agudas, lo que nosotros vamos a dar es un soporte mientras se va restableciendo todo eso y puede volver a funcionar. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que ya tenemos con terapias crónicas? Son niños que se han establecido con una enfermedad. ¿Listo? La enfermedad desde una época temprana puede haberse presentado, pero es que las enfermedades renales crónicas no son reversibles, son progresivas. Entonces, lo que pasa es que no hemos hecho de pronto o un adecuado seguimiento, o a pesar de que se ha hecho un adecuado seguimiento y un adecuado tratamiento, ha llevado su curso de su historia natural de la enfermedad hasta el punto de que deteriora el riñón. Doctor, ¿qué cifras manejan ustedes? Por ejemplo, ustedes tienen todo el control, digamos, de la atención allí en todo el sector suroccidente, ¿cierto? ¿Qué cifras están allí, sea de la atención a pacientes, a niños y niñas? ¿Qué cifras de mortalidad, por ejemplo? Para entender un poco también como la magnitud de la importancia de esta enfermedad. Pues es que la enfermedad renal, si vamos a ver en neonatos, está muy asociada también a la mortalidad de los pacientes. Aproximadamente entre un 11 y un 12% de los niños, de los neonatos que son pretérminos, pueden morir por esa asociación. 12%. Sí, que es alto, de todas formas. ¿Pero por qué? Porque casi siempre la asociación va a ir a esa enfermedad. ¿Listo? Tenemos también que la atención de los pacientes, pues a medida que hemos crecido, ahora estamos formando un servicio hasta ahora. Cumplimos el primer año de atención en el hospital de Tintal con un servicio de nefrología. ¿Listo? Habíamos hecho una aproximación de 800 pacientes que íbamos a atender para 2 años, y lo que nos llama la atención es que ahorita ya llevamos más de 1000 atenciones en solamente un año de pacientes con diversas patologías. No todas van a ser enfermedades renales crónicas, pero sí ha venido incremento. Entonces, estas enfermedades se han incrementado. Sí. Porque tengo entendido, doctor, que en países como México, por ejemplo, estas enfermedades renales están aumentando. Sí. Sí, entonces, allá básicamente en México, primero, tenemos una población muy grande en México. Segundo, tenemos una tasa de obesidad muy grande y de trastornos alimentarios también muy grandes. De diabetes, ¿no? De todas las asociaciones para son un factores de riesgo. Son factores de riesgos importantes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, aunque tenemos todavía algo de buena alimentación, hemos venido deteriorando la alimentación y hemos venido incrementando el consumo de toda esa comida chatarra que no es buena. La otra es que nosotros estamos haciendo ahorita una atención mucho más oportuna y estamos diagnosticando más oportunamente a esos pacientes. Muchos pacientes llegaban al punto en que morían
y antes, digamos, morían y no recibían ni siquiera una terapia sustitutiva renal, no se sabía ni por qué se había muerto. Ahorita se ha hecho más un proyecto y se ha visto cómo atender oportunamente a esos pacientes, dar una atención integral y rescatarle esa función renal a todos esos pacientes. Y en el tema de prevención, doctor, antes de irnos a la pausa, vamos a ampliar más el tema de la prevención, porque aquí la cosa importante es que se puede prevenir, sí, ¿cierto? sí. Entonces, en materia de prevención, ¿qué estamos haciendo y qué debemos hacer nosotros también para podernos cuidar y evitar eso? En materia de prevención hay unas reglas importantes para cuidar el riñón. Entonces, las reglas dicen, consuma suficiente agua, ¿listo? Tenga una vida saludable, haga ejercicio, controle el consumo de sal y de azúcar, ¿listo? Haga control tensional de su tensión arterial. Evite el fumar y el fumar de los padres principalmente al lado de los niños. Delante de los niños. ¿Listo? La otra, no automedique ni dé medicamentos en un horario distinto. ¿Listo? Y una importante es, si usted tiene un factor de riesgo, una enfermedad asociada, una enfermedad que sea algo crónica, siempre pregúntele a su médico cómo está la función de mi riñón. ¿Listo? Recordemos esos factores de riesgo. Es decir, entonces, por ejemplo, tenemos... Sé que está la diabetes, hipertensión, obesidad. Tenemos también los niños que son pretérminos, las infecciones urinarias recurrentes, que son que se presenten más de 2 infecciones urinarias en 6 meses o 3 en un año, los pacientes que tienen una anormalidad en la vía urinaria, los pacientes que tienen alguna anormalidad o algún componente neurológico, por ejemplo, los niños que tienen enfermedad como Down o enfermedades neurodegenerativas, casi siempre se asocian con una cosa que se llama vejiga neurogénica, y es que la vejiga no tiene una buena función y puede presentar infecciones también. Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares son muy importantes, y es que si uno tiene en la familia una enfermedad crónica hereditaria, pues lo va a heredar, ¿listo? Si tenemos nuestros papás que son hipertensos, tenemos que hacer seguimiento también de todos nosotros, porque lo más seguro es que podamos presentar algo de hipertensión. Bueno, doctor, más adelante vamos a recordarles estas reglas de oro que ha llamado el doctor Juan Guillermo, las reglas de oro que debemos tener en cuenta para el cuidado de nuestros riñones, para que estemos pendientes y que no les pase nada a nuestros riñones, este órgano que es tan importante, que es vital para nuestra salud. Nos vamos a un corte muy cortico, ustedes saben que es breve. Antes de esta pausa nos vamos con el dato. Vamos a ver qué cifra tenemos para el día de hoy. Miren, se estima que cerca de 500 millones de personas en todo el mundo tienen enfermedad renal crónica, siendo el 80% de países de ingresos bajos y medios. En Colombia, en el año 2015, se identificaron 970.409 personas con esta enfermedad, con una prevalencia de 2 personas por cada 100 habitantes. Esto es un dato que nos da el Ministerio de Salud. Pausa y ya regresamos. Los hombres mayores son más experimentados, tienen más mundo. Qué pereza salir con peladitos, mejor más grandes, para que tengan con qué invitarlo a uno a salir. No se busque problemas, hermano. No se meta con niñas. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Honramos a Dios como nuestro Creador y Padre, pero tributamos esa misma alabanza al Hijo de Dios hecho hombre, a quien llamamos Señor Jesucristo. De Jesús decimos que Él es la palabra de Dios que estaba desde el principio junto a su Padre. Por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Es lo que nos enseña el Evangelio de San Juan. De manera que podemos dar el nombre de Creador al Padre del cielo y a su Hijo encarnado. Pero también podemos llamar de manera semejante al Espíritu Santo, es decir, a las 3 personas divinas que son un solo Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios
de quien dependemos totalmente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche, ustedes tienen una cita con la creatividad y el talento de los mejores trabajos audiovisuales, hechos por productores aficionados, universidades, empresas y fundaciones. Video Capital, el único espacio de la televisión pública en donde el arte audiovisual tiene una plataforma de visibilidad y crecimiento. Envíanos tu producción audiovisual a tu videocapital@canalcapital.gov.co. Muy bien, 7 de la noche, 1 minuto. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy hablando, pues, precisamente sobre las enfermedades renales en los niños. Estamos explicando todo. Ustedes saben que cuando traemos aquí un especialista a este espacio es para que nos explique bien de qué estamos hablando todo este tema. En este caso, síntomas, cuál debe ser el tratamiento, cuáles son las causas de esta enfermedad, si es verdad que se puede prevenir, cómo lo podemos prevenir. Y a propósito de prevención, cuáles son esas reglas de oro que nosotros debemos tener en cuenta para cuidar nuestros riñones. Y se las quiero recordar porque es muy importante. Practicar ejercicio. Número 1, controlar el nivel de azúcar en la sangre. Ojo, mucho ojo con la presión, estar siempre controlando la presión. Evitar subir de peso. Disminuir el consumo de sal. Son como unas reglas, ¿cierto, doctor? Sí. Básicas ahí que debemos tener en cuenta nosotros entonces para poder cuidar y mantener bien nuestros riñones. Tengo a Blanca en la línea. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Hola. Hola, Blanca. ¿Sí? Bueno, ahí bien, gracias. Hola, Blanquita, ¿Aló? bueno. Sí, Hola. sí, te escuchamos. Aquí Estoy, ¿aló? te escuchamos perfectamente. El doctor te escucha. Hola. No sé si tienes comentario o Sí. alguna inquietud. Sí, los estoy escuchando. Bueno, cuéntanos. Bien, gracias. ¿Sí? Listo. A ver, tengo una niña de 16 años, ella fue diagnosticada con membrana basal glomerular delgada. Aparte de eso, ella tiene cálculo, ella tiene un, ay, ahora se me olvidó, un quiste en el riñón izquierdo. Este quiste le sangró, lo estuvieron tratando, pero en el momento el quiste no le molesta. Lo que nos preocupa es lo que le diagnosticaron. Muy bien. Bueno, ahí nos plantea Blanca, doctor, Sí. como el diagnóstico, digamos, Sí, de y su hija. la preocupación de ella por la evolución de este síndrome. Cuando hablábamos de las células del glomérulo, entonces nos acordábamos que, digamos, así a grosso modo, nosotros tenemos un vaso, una arteria, y tenemos como un colador. ¿Listo? El colador es una membrana. ¿Listo? Y esa membrana tiene que tener cierto tamaño para que filtre bien. ¿Listo? ¿Qué pasa con este síndrome? Este síndrome es característico que tiene la membrana mucho más delgadita. Al estar mucho más delgada puede permitir que muchas sustancias se filtren fácilmente. Muchas veces yo les explico a las mamás, o por ejemplo una pregunta, ¿cómo le gusta más, un jugo con semillas o sin semillas? Entonces la mayoría me dice un jugo pues sin semillas. Sí. Yo les digo en ese momento, pues claro, ¿no? Si me salen semillas en un jugo, yo voy a decir que tengo o una persona que no sabe colar o el colador roto. Sí. ¿Listo? En este momento, cuando yo estoy buscando en esos pacientes que pueden tener un síndrome de membrana basal delgada, que tenga en la orina algunas sustancias como proteínas o sangre, yo le estoy diciendo lo mismo, es como las semillas. Le estoy diciendo una de dos, o el riñón no sabe colar o el riñón tiene roto algo. ¿En qué momento podemos decir que tiene roto? En que esa membrana basal no me está ejerciendo esa filtración adecuada. ¿Listo? Puede o no deteriorarse, pero casi nunca se deteriora esa membrana basal. Puede presentarse cuadros de hematuria, o sea, el sangrado que hablábamos, que era microscópico, Sí. pero lo que no debemos tener es la salida de proteínas. Las proteínas son unas sustancias que tienen que estar en la sangre, que es la que nos ayuda a formar los músculos, a formar los tejidos, y que si las encontramos en la orina, básicamente está diciendo que se está permitiendo filtrar eso. Entonces pasa como cuando yo tengo el mismo colador, el mismo ejemplo que yo le estoy diciendo, si yo tengo las semillas y cojo en el colador una cuchara
y la voy tamizando, cada vez que va haciendo esa fuerza, algunas semillas se me van pasando y va aumentando el diámetro de ese poro o de ese filtro o del agujero del colador. Y al final ese filtro ya no va a funcionar y permite que salga todo. Ese es el miedo que muchas veces uno tiene frente a estas enfermedades. La enfermedad de membrana basal delgada es que se pueda deteriorar en cierto momento la función del riñón por esa parte, que deje filtrar todo y cuando ya no sirva el riñón para filtrar, ya pueda requerir algo. Pero casi siempre lo bueno de este síndrome de membranas basal delgada es que tiene una evolución benigna. O sea, no va a llegar nunca a deteriorar esa parte del riñón. Siempre hay que estar efectivamente haciendo chequeo, estando controlándose para irle revisando esa función a la niña y ver que nunca tenga. Además es una niña ya de 16 años, entonces ya por lo menos la etapa de riesgo de su filtración o de su función del riñón en época de crecimiento ya se ha superado un poco. Muy bien, saludo a Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola. ¿Sí la tenemos? Buenas noches. Hola Lucía, buenas noches, te escuchamos. Mi pregunta es si el color de la orina... Buenas noches. ¿Aló? Sí señora, la escuchamos. ¿Me escucha? Sí, claramente. Si el color de la orina es un indicativo que el riñón está funcionando mal. Bueno, doctor. Entonces, sí, es importante del color de la orina, dos cosas. Lo importante nosotros siempre es mantener un color mucho más claro de la orina. El riñón, digamos, entre una orina sea más oscura, más amarilla, quiere decir que el riñón está concentrando más, está trabajando bajo esfuerzo. ¿Y por qué va a ser? Siempre porque no estamos teniendo un adecuado consumo hídrico. Entonces puede pasar eso, que si yo tengo una orina muy oscura, estoy manteniendo como si fuera un carro, revolucionado todo el momento el motor y en cierto momento el motor se me puede quemar si lo sigo así esforzando. La otra parte es que hay distintos colores de la orina y es importante que todos tengan en cuenta que la orina no es normal que sea roja, ni que tenga colores extraños amarillos, ni que tampoco venga con espuma. ¿Y el olor, por ejemplo? Y el olor es característico también para algunas enfermedades que son claras, algunas que son metabólicas, algunas que son infecciosas, siempre presentan alguna alteración en el olor. Muy bien, el tratamiento de la enfermedad renal depende de la posibilidad también de acceder, ¿no?, al sistema de salud. Que en este caso, doctor Juan Guillermo, nuestro sistema de salud cubre el costo que tienen estos tratamientos. Sí, el sistema de salud cubre el tratamiento para una terapia sustitutiva renal, ya sea lenta, o sea una diálisis, o sea una hemodiálisis. Cuando yo hablo de diálisis es la peritoneal. Sí. ¿Listo? Sí la cubre. De todas formas es una enfermedad de alto costo y como tal tiene protección tanto por las EPS como por los regímenes subsidiados y los de secretaría para darle el suplemento o darle los tratamientos a los pacientes para requerir porque son vitales. Se dice que se habla que es una enfermedad de alto costo, un tratamiento más o menos puede estar en cuánto. Pues es que ese dato sí es como, no lo tengo muy bien, pero sí lo que sé es que como es una enfermedad de alto costo, lo importante es no llegar al punto de tener una enfermedad que nos sacrifique tanto la salud. Es mejor prevenirla. Que tratarla. Que tratarla. Este caso. Sí, doctor, en el Hospital El Tunal, aquí en Bogotá, es el único hospital, el Tintal, es el único hospital pediátrico, ¿cierto? Aquí en la capital. ¿Qué se está haciendo acá? Porque tengo entendido que se está haciendo un trabajo bien interesante en esta sede, precisamente para la atención de los pacientes con este tipo de enfermedades renales. Sí, básicamente es el único hospital del distrito. ¿Listo? Como subred es el único que está incluido como hospital pediátrico. Es un hospital que ha crecido, que por medio de la subred suroccidente se ha buscado integrar un grupo grande de especialistas. Tenemos atención por cardiólogos, por endocrinólogos, neumólogos, neurólogos, tenemos neonatólogos y personal de cuidado intensivo. Entonces, es un hospital que tiene ahorita aproximadamente unas 40, 50 camas para atención pediátrica y por la parte de nefrología nosotros somos pioneros en integrar al nefrólogo en el plan Canguro. El plan Canguro antes no tenía la atención de nefrología, entonces no se estaba haciendo valoración de la función renal de esos pretérminos. Desde este año hemos empezado a hacer eso y hemos tenido diagnósticos tempranos de algunas enfermedades y algunas asociaciones y le estamos haciendo seguimiento a esos pacientes en búsqueda de que no se deteriore nada del riñón.
¿Cuál debe ser la dieta, doctor, de un niño que tiene insuficiencia renal, por ejemplo? ¿Qué debería comer? Eso es variable. Tenemos dos tipos de insuficiencias renales. Digamos, tenemos la insuficiencia renal en que los niños pueden orinar y que orinan en grandes cantidades. Esos niños de pronto no van a tener tanta restricción de agua ni tanta restricción de algunas sustancias como el sodio, el potasio, el fósforo, mientras que tenemos niños que no orinan casi. Esos niños sí tienen que tener alguna restricción a veces de algunos líquidos, de algunas sustancias como el sodio, el potasio, el fósforo, que son bebidas o alimentos como por ejemplo el tomate, la leche, que son fundamentales, el chocolate, que son para los niños de todas formas, y limitar a un niño de no tener una vida tan saludable o una vida normal es muy duro. Pero eso depende del grado de la misma enfermedad. La misma enfermedad renal crónica tiene 5 grados. Entonces, los grados 1 y 2 solamente no alteran tanto la función del riñón y pueden tener una dieta normal. ¿Listo? Okay. A partir del grado 3 en adelante son los pacientes que tienen que tener cierta cantidad de restricciones alimentarias o cierta restricción hídrica. Muy bien. Tengo acá Vero Mayorga que nos manda salud. Dice, los saludo desde Canadá. Excelente información. Bueno, Richard Vaquero Rodríguez dice, excelente intervención. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales y que yo sé que están ahí como muy pendientes de nuestra señal. Doctor Juan Guillermo, tenemos 3 minutos ya prácticamente al cierre de nuestro programa para concluir y quiero que concluyamos con cómo es que lo podemos prevenir, porque siempre lo digo, digamos que el mensaje que le dejamos a nosotros, a nuestros televidentes, es que debemos trabajar precisamente por prevenir todo este tipo de enfermedades que afectan nuestra salud. Como usted bien lo decía, es una enfermedad de alto costo que es mejor prevenir que tratar. En el caso de las enfermedades renales, ¿cómo lo podemos prevenir? Recordémoslo a la gente y se lo explicamos en 2 minuticos de Entonces, lo mismo que ya habíamos dicho, las reglas de oro. Haga ejercicio, tenga una buena alimentación, bajo consumo de sodio, cuide también el consumo de azúcar, controle su tensión arterial, evite el cigarrillo o el fumar cerca a los niños. Si tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad asociada que sea crónica o que esté afectando mucho la función general del paciente, pregunte cómo está la función del riñón y acérquese para ver cómo está. La otra es que a pesar de que vea unos síntomas pequeños, siempre pregunte a un pediatra ¿por qué es que me está sucediendo eso? O sea, hay muchas mamás que dejan pasar algunos síntomas o algunos signos y siempre van a, como ya vimos que era una enfermedad silente, pueden estar conllevando alguna asociación con el riñón. Miren, esta enfermedad, lo que es la enfermedad renal, lo repetimos, nunca va a estar de más. No presenta síntomas al principio. Y cuando se manifiesta puede confundirse con otro tipo de problemas, ¿no? O la otra es que cuando ya tiene síntomas ya es una etapa muy tardía y ya no podemos hacer nada para tratar de controlarla, sino ya nos toca salvar el órgano. Sí, eso. En algunos casos. Por eso es recomendable que los familiares del paciente estén muy atentos a los signos. Por ejemplo, hay otros signos acá, doctor Juan Guillermo, disminución del apetito. Correcto. También se presentan. Talla baja. Exacto, cansancio, resequedad de la piel, comezón, mareos. El aliento urémico, que muchas veces lo siente uno, que es el aliento a orina, o el niño que le huele a uno a orines, es el niño que también hay que estar vigilando. No es normal que un niño huela a orines o un niño que se esté orinando frecuentemente sin encontrarle ninguna causa. Otras cosas para tener en cuenta, por ejemplo, para que los familiares, nosotros como papás, estemos pendientes de nuestros hijos a este tipo de cambios en el ciclo del sueño también. Sí, por ejemplo, también, doctor, en ese caso, ¿qué sería? Los niños que tienden a tener trastornos para dormir, que duerman muy tarde o que tengan un sueño que sea muy largo, ¿listo? Es que básicamente cuando lo vemos en adultos son cambios en el sensorio, que sean muy adormilados o que tengan trastornos para conciliar el sueño. En los niños también se puede presentar las mismas causas. Y finalmente que acudan, obviamente directamente inmediatamente al pediatra, porque si hay algún tipo de alteración que esté teniendo pues el paciente, el niño, será precisamente el pediatra quien va a detectar ese tipo de alteración, ese tipo de problema y va a remitir entonces al menor al especialista. Sí. ¿Vale? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a muy ustedes. Interesante esta charla con usted. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en directo de Canal Capital. Nos vemos mañana con otro tema de interés. Feliz noche.